A finales del siglo XVIII, cuando el mundo parecía ya dividido entre imperios antiguos y potencias nuevas, América Latina permanecía atrapada en una larga noche colonial. Desde los altiplanos andinos hasta las selvas del Orinoco, desde las costas del Río de la Plata hasta los volcanes de México, el dominio español y portugués se sostenía sobre una estructura rígida, jerárquica y profundamente desigual. Durante más de 3 siglos, el orden colonial había moldeado la vida, la economía y la mentalidad de millones de personas. Pero bajo esa aparente estabilidad, algo comenzaba a agitarse lentamente, como un temblor profundo que anuncia un terremoto inevitable. Las ciudades coloniales eran vitrinas del poder imperial. En sus plazas centrales se alzaban catedrales imponentes, palacios de gobierno y casas señoriales donde residían los representantes del rey. Allí se hablaba en nombre de una autoridad distante, se administraban impuestos y se impartía justicia, según leyes dictadas al otro lado del océano. Sin embargo, fuera de esos centros de poder, la realidad era muy distinta. Las poblaciones indígenas, los esclavos africanos y los mestizos soportaban el peso del trabajo y la explotación, mientras que incluso los criollos, descendientes de europeos nacidos en América, veían limitado su acceso al poder político y económico. La sociedad colonial estaba ordenada como una pirámide inflexible. En la cima se encontraban los peninsulares, nacidos en Europa, dueños de los cargos más altos en la administración, la iglesia y el ejército. Debajo de ellos, los criollos acumulaban riqueza y educación, pero chocaban una y otra vez contra el techo invisible, impuesto por su lugar de nacimiento. Más abajo, una vasta mayoría compuesta por indígenas, negros esclavizados y castas mixtas vivía sometida a tributos, trabajos forzados y discriminación legal. Este sistema, sostenido durante generaciones, comenzó a mostrar grietas cada vez más profundas. El siglo XVIII trajo consigo cambios que alteraron el equilibrio colonial. Las reformas borbónicas, impulsadas por la monarquía española, buscaban modernizar el imperio y aumentar sus ingresos. Se reorganizaron territorios, se incrementaron impuestos y se reforzó el control sobre el comercio. Paradójicamente, estas medidas, pensadas para fortalecer el dominio imperial, despertaron un creciente resentimiento entre las élites locales. Los criollos, que veían cómo se les exigía más mientras se les concedía menos poder, empezaron a cuestionar el orden establecido. Al mismo tiempo, nuevas ideas cruzaban el Atlántico. La Ilustración, con su énfasis en la razón, la libertad y la igualdad ante la ley, comenzó a circular en libros prohibidos, tertulias privadas y aulas universitarias. Conceptos como soberanía popular, derechos naturales y contrato social sembraron dudas sobre la legitimidad del absolutismo. Aunque estas ideas llegaban filtradas y adaptadas al contexto americano, su impacto fue profundo. Por primera vez, muchos comenzaron a imaginar un futuro distinto al de la obediencia eterna a un rey lejano. La independencia de las colonias británicas en Norteamérica y la Revolución Francesa actuaron como poderosos catalizadores. Demostraron que era posible desafiar a una metrópoli poderosa y construir un nuevo orden político. Para los criollos latinoamericanos, estos acontecimientos no eran simples noticias extranjeras, sino señales de que la historia podía cambiar de rumbo. La pregunta ya no era si el dominio colonial podía ser cuestionado, sino cuándo y cómo. Sin embargo, el camino hacia la independencia no sería uniforme ni sencillo. América Latina no era una unidad homogénea, sino un mosaico de regiones con economías, culturas y tensiones propias.
En algunos lugares, la chispa inicial surgió de rebeliones populares. En otros, de conspiraciones lideradas por élites ilustradas. A veces, ambos impulsos chocaron entre sí, generando procesos contradictorios y violentos. En los Andes, la memoria de antiguas civilizaciones y de resistencias pasadas seguía viva. Las grandes rebeliones indígenas del siglo XVIII, aunque finalmente sofocadas, habían dejado una huella imborrable. Demostraron que el orden colonial no era invulnerable y que la opresión acumulada podía estallar con una fuerza devastadora. Estas insurrecciones, cargadas de simbolismo y desesperación, fueron advertencias tempranas de lo que estaba por venir. En otras regiones, especialmente en los grandes centros urbanos, el descontento tomó formas más silenciosas al principio. Grupos de intelectuales, comerciantes y militares criollos comenzaron a reunirse, a debatir, a escribir. Soñaban con mayor autonomía, con reformas profundas o incluso con la separación total de la metrópoli. No todos compartían la misma visión. Algunos deseaban repúblicas inspiradas en modelos extranjeros. Otros imaginaban monarquías independientes, gobernadas por reyes locales. La independencia, en sus inicios, no tenía un rostro único. El detonante definitivo llegó a comienzos del siglo XIX, cuando Europa entró en una crisis profunda. Las guerras napoleónicas sacudieron los cimientos del poder imperial y dejaron a las colonias en una situación inédita. La autoridad del rey se debilitó, las comunicaciones se volvieron inciertas y por primera vez en siglos las colonias se vieron obligadas a gobernarse a sí mismas, aunque fuera de manera provisional. Este vacío de poder abrió una puerta que ya no podría cerrarse. En muchas ciudades americanas, juntas locales asumieron el control en nombre de una soberanía ambigua. Juraban lealtad al monarca ausente, pero en la práctica tomaban decisiones propias. Este delicado equilibrio no tardó en romperse. Las tensiones entre lealtad y autonomía, entre reforma e independencia, se volvieron insostenibles. Lo que comenzó como una solución temporal se transformó en un proceso irreversible. La guerra se extendió por el continente. No fue una lucha breve ni ordenada, sino una sucesión de campañas largas, cruentas y a menudo caóticas. Ejércitos improvisados, formados por campesinos, llaneros, esclavos liberados y jóvenes idealistas, se enfrentaron a fuerzas realistas, mejor entrenadas pero cada vez más aisladas. La guerra no solo se libró en campos de batalla, sino también en pueblos, montañas y caminos polvorientos, dejando tras de sí destrucción y profundas heridas sociales. Cada victoria y cada derrota redefinían el curso de la historia. Los líderes independentistas surgieron de contextos diversos, unidos más por la urgencia del momento que por una ideología común. Algunos se convirtieron en símbolos de esperanza, otros en figuras controvertidas. Todos, sin excepción, enfrentaron dilemas imposibles. Cómo mantener la unidad, cómo gobernar territorios vastos y fragmentados, cómo evitar que la independencia se convirtiera en una nueva forma de opresión. Mientras tanto, la población civil pagaba el precio más alto. La guerra interrumpió el comercio, devastó economías locales y provocó hambrunas. Familias enteras fueron desplazadas, comunidades divididas y antiguas lealtades rotas. La independencia, lejos de ser un proceso glorioso y limpio, fue una experiencia traumática que transformó profundamente la vida cotidiana. A medida que avanzaban los años, el mapa político de América Latina comenzó a cambiar de forma irreversible. Viejos virreinatos se fragmentaron, nuevas naciones emergieron
y las banderas imperiales fueron reemplazadas por símbolos inéditos. Sin embargo, la victoria militar no significó el fin de los problemas. La herencia colonial, con sus desigualdades y estructuras excluyentes, seguía presente. La independencia había abierto la puerta a la libertad política, pero no garantizaba automáticamente la justicia social ni la estabilidad. El sueño de una América Latina libre y unida chocó pronto con la realidad de intereses regionales, ambiciones personales y profundas diferencias internas. Muchos de los ideales que habían impulsado la lucha quedaron postergados, cuando no traicionados. Aún así, el proceso de independencia marcó un punto de no retorno. Por primera vez, los pueblos de la región comenzaron a verse como protagonistas de su propio destino. La historia del camino hacia la independencia latinoamericana es, en esencia, una historia de contradicciones. Es el relato de una lucha por la libertad nacida en un mundo de desigualdad, de ideales universales adaptados a realidades locales, de héroes y víctimas, de victorias épicas y fracasos dolorosos. Es una historia larga, compleja y profundamente humana, que no se puede reducir a fechas ni a nombres, porque se construyó con la experiencia de millones que vivieron, sufrieron y soñaron en medio de uno de los procesos más transformadores de la historia moderna. La ruptura definitiva con el orden colonial no ocurrió de un día para otro. Tras los primeros levantamientos y la formación de juntas locales, América Latina entró en una fase de incertidumbre profunda, donde nada estaba garantizado y todo parecía posible. Las viejas estructuras se desmoronaban lentamente, pero aún conservaban suficiente fuerza para resistir. En ese espacio ambiguo, entre la obediencia al pasado y la promesa de un futuro distinto, se forjó el verdadero carácter de las guerras de independencia. En muchas regiones, la población no comprendía del todo qué significaba la palabra independencia. Para algunos, era la esperanza de liberarse de impuestos abusivos y trabajos forzados. Para otros, una oportunidad de ascenso social. Para muchos más, simplemente una guerra impuesta que alteraba su vida cotidiana. La lucha no se vivía igual en las ciudades que en el campo, ni entre quienes tenían algo que perder y quienes no poseían nada. Esta diversidad de expectativas convirtió el proceso en algo profundamente contradictorio. Los ejércitos independentistas nacieron en medio de la improvisación. Carecían de uniformes, armas suficientes y disciplina regular. Sin embargo, contaban con algo que el poder imperial comenzaba a perder: el conocimiento del territorio y el apoyo, voluntario o forzado, de amplios sectores de la población. Llanos inundables, selvas densas, montañas abruptas y desiertos interminables se transformaron en aliados silenciosos de quienes luchaban contra un enemigo acostumbrado a las guerras europeas. La guerra adoptó múltiples rostros. En algunos lugares fue una sucesión de grandes batallas, en otros una lucha de desgaste, marcada por emboscadas, ataques rápidos y retiradas constantes. La frontera entre combatiente y civil se volvió difusa. Campesinos armados se levantaban un día para combatir y al siguiente regresaban a sus labores, mientras pueblos enteros cambiaban de bando según quien tuviera el control momentáneo. La lealtad no siempre respondía a ideales políticos, sino a la supervivencia. El conflicto también profundizó divisiones internas. No todos los criollos apoyaban la independencia, ni todos los sectores populares confiaban en quienes la proclamaban. Muchos temían que el nuevo orden no hiciera más que reemplazar a los antiguos amos por otros nuevos.
En más de una ocasión, las luchas internas entre facciones independentistas resultaron tan violentas como los enfrentamientos contra las fuerzas realistas. La revolución, lejos de ser un camino recto, avanzaba entre disputas y traiciones. A medida que la guerra se prolongaba, el desgaste se hizo evidente. Los recursos escaseaban, las economías regionales colapsaban y la fatiga se extendía entre soldados y civiles. Sin embargo, también se produjeron transformaciones profundas. Miles de esclavos obtuvieron la libertad a cambio de empuñar las armas, alterando de forma irreversible el orden social. Comunidades indígenas negociaron su apoyo con la esperanza de recuperar tierras o autonomía. La guerra, sin proponérselo del todo, comenzó a reconfigurar la sociedad. El tiempo jugaba un papel decisivo. Mientras el imperio intentaba recuperar el control, la distancia, la falta de recursos y las crisis internas debilitaban su capacidad de respuesta. Cada año que pasaba sin una victoria definitiva inclinaba la balanza a favor de los movimientos emancipadores. La idea de independencia, que al inicio parecía radical o peligrosa, empezó a normalizarse. Ya no era solo un proyecto de minorías ilustradas, sino una realidad en construcción. Con el avance de las campañas, algunas regiones lograron consolidar su separación de la metrópoli. Se redactaron constituciones, se proclamaron nuevos gobiernos y se intentó establecer un orden legal propio. Pero estos primeros intentos estuvieron marcados por la fragilidad. Las nuevas naciones nacían en medio de la guerra, con territorios devastados y sociedades profundamente divididas. Gobernar resultó ser un desafío tan grande como combatir. La independencia trajo consigo una pregunta inquietante. ¿Qué tipo de libertad se estaba construyendo? Para muchos, la ruptura con el imperio no significó un cambio inmediato en sus condiciones de vida. Las jerarquías sociales persistieron, la pobreza continuó y el acceso al poder siguió concentrado en pocas manos. La promesa de igualdad chocó con la realidad de estructuras heredadas que no desaparecían por decreto. Aún así, algo fundamental había cambiado. La idea de que el poder debía emanar del propio territorio y no de una autoridad lejana se había arraigado de manera irreversible. Incluso en medio del caos y la decepción, existía la conciencia de haber cruzado un umbral histórico. Ya no era posible volver atrás. El dominio colonial, con toda su fuerza simbólica, había sido desafiado y quebrado. El proceso de emancipación no concluyó con la firma de actas o la retirada de ejércitos imperiales. Continuó en debates interminables sobre la forma de gobierno, en conflictos entre regiones, en guerras civiles y en la lenta construcción de identidades nacionales. La independencia fue, más que un punto de llegada, el inicio de una etapa larga y compleja, cargada de incertidumbre y esperanza. Así, América Latina entró en el siglo XIX como un territorio libre en lo formal, pero aún en busca de su verdadero equilibrio. Las cicatrices de la guerra eran visibles, y los sueños de justicia y prosperidad seguían siendo promesas más que realidades. Sin embargo, en medio de esa fragilidad, se había encendido una llama que ya no podía apagarse. La convicción de que el destino de estas tierras debía ser decidido por quienes las habitaban, aunque el camino hacia ese destino estuviera lleno de sombras. Con el paso de los años, la guerra dejó de ser un estallido inicial para convertirse en una condición permanente. Generaciones enteras crecieron sin conocer la estabilidad, aprendiendo a vivir entre marchas militares, reclutamientos forzados y noticias confusas
que viajaban lentamente de región en región. La independencia ya no era un ideal lejano, sino una realidad incompleta que exigía sacrificios constantes. En ese contexto, la figura del combatiente se volvió cotidiana, casi inevitable, y la violencia pasó a formar parte del paisaje social. Las campañas militares se extendieron a zonas cada vez más remotas. Allí donde antes el poder imperial apenas se hacía sentir, ahora llegaban ejércitos improvisados que reclamaban hombres, alimentos y lealtad. Muchos pueblos quedaron atrapados entre dos fuegos, castigados tanto por realistas como por independentistas. La guerra dejó de ser una confrontación entre banderas claras y se transformó en un conflicto difuso, donde la línea entre liberación y opresión se volvía confusa para quienes solo buscaban sobrevivir. En medio de ese desgaste, comenzaron a surgir nuevas formas de liderazgo. No siempre provenían de las élites tradicionales, sino de sectores hasta entonces marginados. Jefes locales, caudillos regionales y líderes militares adquirieron un poder considerable, basado más en la lealtad personal que en instituciones formales. Este fenómeno alteró profundamente la estructura política de las nuevas naciones. El vacío dejado por la autoridad imperial fue ocupado por figuras fuertes, capaces de imponer orden en territorios fragmentados, aunque ese orden fuera frágil y personalista. La fragmentación territorial se convirtió en uno de los grandes desafíos del período. Regiones que habían sido administradas como partes de un mismo virreinato comenzaron a verse como entidades separadas, con intereses propios y a menudo incompatibles. Las distancias, la falta de comunicaciones y las economías locales reforzaron estas diferencias. El ideal de una unidad continental se enfrentó a la realidad de rivalidades históricas y desconfianzas mutuas. Mientras tanto, la construcción de nuevos estados avanzaba entre ensayos y errores. Se redactaron constituciones inspiradas en modelos extranjeros, se proclamaron principios de libertad e igualdad y se intentó establecer la división de poderes. Sin embargo, estos textos chocaban con sociedades profundamente desiguales y con una cultura política aún marcada por el autoritarismo colonial. Las leyes prometían derechos universales, pero en la práctica muchos seguían excluidos de la ciudadanía efectiva. La economía, devastada por años de guerra, representaba otro obstáculo enorme. Las rutas comerciales estaban interrumpidas, la producción agrícola había caído y las minas, motor de muchas regiones, funcionaban de manera irregular. Las nuevas naciones heredaron deudas, infraestructuras deterioradas y una dependencia persistente de los mercados externos. La independencia política no se tradujo automáticamente en independencia económica, y esta contradicción condicionó el futuro de la región. En el plano social, las transformaciones fueron profundas pero incompletas. La abolición de la esclavitud avanzó de manera desigual, y aunque representó un cambio histórico, no eliminó la discriminación ni la pobreza estructural. Las comunidades indígenas, que habían participado activamente en muchas campañas, vieron frustradas sus expectativas de autonomía y reconocimiento. El nuevo orden republicano, en muchos casos, reprodujo viejas exclusiones bajo un lenguaje distinto. A pesar de todo, la experiencia de la guerra había generado algo nuevo, una conciencia colectiva de pertenencia. La idea de nación, antes difusa o inexistente, comenzó a tomar forma a través de símbolos, relatos y memorias compartidas. Las victorias, los sacrificios y las pérdidas se integraron en una narrativa común que daba sentido al sufrimiento vivido. La historia reciente
se convirtió en un elemento fundamental para construir identidades y legitimar nuevos proyectos políticos. Sin embargo, esa memoria también fue disputada. Cada grupo intentó apropiarse del significado de la independencia, presentándose como su verdadero heredero. Los relatos oficiales exaltaban ciertos episodios y silenciaban otros, creando una versión selectiva del pasado. La historia se transformó en un campo de batalla simbólico, tan importante como los enfrentamientos armados que la habían precedido. Con el paso del tiempo, el entusiasmo inicial se mezcló con la desilusión. Muchos comenzaron a preguntarse si el precio pagado había valido la pena. La libertad conquistada parecía frágil, amenazada por conflictos internos, crisis económicas y gobiernos inestables. Sin embargo, incluso en medio de la incertidumbre, persistía una convicción profunda. El regreso al dominio colonial ya no era una opción. La experiencia de la independencia, con todas sus contradicciones, había cambiado para siempre la relación entre poder y sociedad. Así, América Latina avanzó por un camino incierto, cargando el peso de su pasado colonial y de una guerra prolongada, pero también la herencia de una lucha que había abierto nuevas posibilidades. La independencia no resolvió de inmediato los problemas fundamentales, pero estableció el marco dentro del cual esos problemas podían ser enfrentados. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez, ese futuro dependía de decisiones tomadas en estas tierras y no dictadas desde un trono lejano. Con el fin de las grandes campañas militares, América Latina entró en una etapa marcada por el silencio posterior a la tormenta. Los campos de batalla quedaron atrás, pero sus consecuencias seguían presentes en cada pueblo, en cada ciudad y en cada familia. Las armas se callaron, aunque la paz no llegó de inmediato. En su lugar apareció una tensión persistente, una sensación de fragilidad que atravesaba a las nuevas naciones desde sus cimientos. La tarea de gobernar se reveló más compleja que la de combatir. Durante la guerra, la urgencia había simplificado las decisiones: vencer o resistir, avanzar o retirarse. En la paz, en cambio, surgieron preguntas mucho más difíciles. ¿Cómo organizar el poder sin reproducir el autoritarismo del pasado? ¿Cómo integrar territorios tan distintos bajo una sola autoridad? ¿Cómo convertir a antiguos combatientes en ciudadanos de un Estado que apenas comenzaba a existir? Los gobiernos nacientes enfrentaron un problema central: la falta de instituciones sólidas. Durante siglos, la administración había respondido a estructuras imperiales, y al desaparecer éstas, quedó un vacío que no podía llenarse de inmediato. Las leyes se redactaban con rapidez, pero su aplicación era irregular. Los tribunales carecían de recursos, los ejércitos seguían siendo actores políticos decisivos, y la lealtad personal pesaba más que la obediencia a normas abstractas. En este contexto, el poder tendió a concentrarse. Muchos líderes militares, acostumbrados a mandar en tiempos de guerra, continuaron haciéndolo en la paz. Su autoridad se apoyaba en el prestigio ganado en combate y en la capacidad de imponer orden allí donde el Estado aún no llegaba. Así, la figura del gobernante fuerte se volvió recurrente, vista por algunos como una necesidad y por otros como una traición a los ideales republicanos. Las tensiones entre centralismo y autonomía marcaron profundamente esta etapa. Algunas regiones reclamaban mayor control sobre sus asuntos, temiendo que un poder central reprodujera viejas formas de dominación. Otras defendían la necesidad de un gobierno fuerte que evitara la fragmentación total. Estas disputas no fueron meramente teóricas.
dieron lugar a enfrentamientos armados, levantamientos regionales y guerras internas que prolongaron la inestabilidad durante décadas. La sociedad, agotada por años de conflicto, oscilaba entre la esperanza y el desencanto. Para muchos, la independencia no había traído mejoras inmediatas. La pobreza seguía siendo una realidad cotidiana. El acceso a la tierra permanecía concentrado y las oportunidades eran escasas. La promesa de igualdad, tan presente en los discursos revolucionarios, parecía diluirse frente a una realidad que cambiaba lentamente, si es que cambiaba. Aún así, la vida continuaba y se transformaba. Las ciudades crecieron, nuevas formas de comercio se desarrollaron y la educación comenzó a expandirse, aunque de manera desigual. Surgieron periódicos, espacios de debate y una opinión pública incipiente que discutía el rumbo de las naciones. La política dejó de ser un asunto exclusivo de las élites, aunque éstas siguieran teniendo un peso dominante. La palabra, poco a poco, empezó a competir con la espada. La memoria de la guerra desempeñó un papel fundamental en este período. Los relatos de la independencia se transmitieron como epopeyas fundacionales, exaltando el sacrificio y la valentía. Estas historias ayudaron a dar sentido a la experiencia colectiva y a legitimar el nuevo orden. Sin embargo, también ocultaron contradicciones, silencios y derrotas que no encajaban en la narrativa heroica. La historia oficial comenzó a construirse mientras la herida aún estaba abierta. Con el paso del tiempo, la independencia dejó de percibirse solo como un acontecimiento reciente y empezó a convertirse en un legado. Las nuevas generaciones, que no habían vivido la guerra, heredaron sus consecuencias sin haber participado en ella. Para ellas, la libertad era un punto de partida, no una conquista personal. Esto modificó la relación con el pasado y abrió nuevas discusiones sobre el sentido real de la emancipación. Así, América Latina avanzó lentamente hacia una normalidad siempre inestable. Entre intentos de orden y estallidos de conflicto, entre ideales republicanos y prácticas heredadas, las nuevas naciones buscaron su lugar en el mundo. La independencia no había sido el final de la historia, sino el inicio de una etapa larga, llena de tensiones y posibilidades, un camino difícil, construido sobre ruinas coloniales y sueños inconclusos, en el que cada paso seguía marcado por la pregunta fundamental que había dado origen a todo: ¿cómo ser verdaderamente libres? Con el paso de las décadas, la independencia dejó de ser un acontecimiento inmediato y se transformó en una condición permanente que debía ser sostenida día a día. Las nuevas repúblicas comenzaron a descubrir que la libertad no era un estado fijo, sino un equilibrio inestable que exigía decisiones constantes. Cada elección política, cada conflicto interno y cada acuerdo económico se convertían en una prueba de aquello por lo que se había luchado. El mundo exterior observaba con atención. Las antiguas potencias imperiales ya no gobernaban directamente, pero seguían influyendo a través del comercio, la diplomacia y la presión financiera. Las jóvenes naciones latinoamericanas, necesitadas de capital y reconocimiento, se vieron obligadas a insertarse en un sistema internacional desigual. Exportaban materias primas e importaban productos manufacturados, reproduciendo una dependencia que recordaba, bajo nuevas formas, al viejo orden colonial. En el interior, la lucha por el poder no se detuvo. Los conflictos entre proyectos políticos distintos marcaron la vida pública. Algunos defendían modelos centralizados, capaces de imponer estabilidad. Otros apostaban por sistemas más abiertos, donde las regiones conservaran mayor autonomía. Estas diferencias
lejos de resolverse en el debate, a menudo desembocaron en enfrentamientos armados. La violencia política, heredada de la Guerra de Independencia, se convirtió en un recurso habitual para dirimir disputas. Las promesas sociales de la emancipación continuaban siendo una deuda pendiente. Para amplios sectores de la población, la independencia había cambiado los símbolos del poder, pero no sus condiciones de vida. El acceso a la tierra, la educación y la participación política seguía siendo limitado. Las desigualdades coloniales, lejos de desaparecer, se adaptaron al nuevo contexto. La frustración comenzó a convivir con el orgullo nacional, creando una tensión constante entre esperanza y desencanto. Sin embargo, el tiempo también trajo procesos de cambio más silenciosos. La expansión de la educación, aunque lenta, empezó a formar nuevas generaciones con una visión distinta del mundo. La circulación de ideas, periódicos y libros fortaleció una cultura política más amplia. Poco a poco, la noción de ciudadanía fue ganando terreno frente a la antigua condición de súbdito. Ser parte de una nación comenzó a implicar derechos, pero también responsabilidades. La identidad latinoamericana se fue construyendo en ese cruce de experiencias. No era una identidad uniforme ni sencilla, sino una suma de memorias compartidas y contradicciones persistentes. La independencia se convirtió en un mito fundacional, un punto de referencia al que se volvía una y otra vez para justificar decisiones, reclamar derechos o explicar fracasos. Cada generación reinterpretó ese pasado según sus propias necesidades y desafíos. A la distancia, la lucha por la independencia reveló su verdadera dimensión. No fue solo una guerra contra un imperio, sino un proceso profundo de transformación social, política y cultural. Destruyó un orden antiguo, pero no pudo por sí sola crear uno nuevo plenamente justo. Dejó abiertas preguntas que aún resonaban. ¿Quién debía gobernar? ¿En nombre de quién? ¿Y para beneficio de quién? Así, América Latina avanzó hacia el futuro, cargando una herencia compleja. La independencia había abierto un camino irreversible, pero no había señalado un destino claro. Entre avances y retrocesos, entre sueños cumplidos y promesas incumplidas, las nuevas naciones continuaron buscando su lugar en la historia. La libertad conquistada no fue un final glorioso, sino un comienzo exigente, marcado por la certeza de que el verdadero desafío no era romper cadenas visibles, sino construir, día tras día, un orden capaz de honrar el sacrificio de quienes habían luchado por un mundo distinto. Con el avance del siglo XIX, la independencia dejó de ser una experiencia compartida por testigos directos y pasó a convertirse en una herencia histórica. Las generaciones que crecieron después de las guerras ya no recordaban el dominio colonial como una vivencia personal, sino como un relato transmitido, cargado de símbolos y silencios. Para ellas, la libertad era un hecho dado, pero también una promesa incompleta que se medía por la realidad cotidiana. Las nuevas repúblicas comenzaron a enfrentarse a un problema persistente: la distancia entre los ideales proclamados y la vida real de la mayoría. Las constituciones hablaban de igualdad, soberanía y derechos, pero en la práctica el poder seguía concentrado en manos de pocos. La participación política estaba limitada, el voto restringido y las decisiones importantes se tomaban lejos de la mayoría de la población. Esta brecha alimentó una sensación creciente de exclusión y desencanto. En el campo, la situación era aún más dura. Las grandes propiedades continuaron dominando el paisaje y muchos campesinos vivían en condiciones muy similares a las de la época colonial.
La independencia no había traído una reforma profunda de la tierra, y sin ella la libertad política resultaba abstracta. Las tensiones sociales se acumularon lentamente, preparándose para estallar en conflictos que marcarían las décadas siguientes. En las ciudades, en cambio, se gestaba una transformación distinta. El comercio, la burocracia estatal y los espacios culturales comenzaron a crecer. Apareció una clase media incipiente, formada por profesionales, comerciantes y funcionarios que reclamaban mayor estabilidad y participación. Este grupo se convirtió en un actor clave en la vida política, impulsando reformas y cuestionando el dominio exclusivo de las viejas élites. La educación adquirió un papel central en este proceso. Escuelas y universidades se multiplicaron, no solo como espacios de formación técnica, sino como lugares donde se discutía el sentido de la nación y el futuro colectivo. A través de la enseñanza, se intentó construir una identidad común en sociedades profundamente diversas. La historia de la independencia ocupó un lugar privilegiado en estos relatos, presentada como el origen legítimo del orden republicano. Sin embargo, esa historia enseñada era selectiva. Se exaltaban ciertos valores y figuras, mientras se minimizaban las contradicciones y los conflictos internos. La independencia se convertía así en un relato moral, más que en un proceso complejo. Esta simplificación ayudó a consolidar la idea de nación, pero también ocultó las deudas pendientes con amplios sectores de la sociedad. La política siguió siendo un terreno inestable. Golpes de Estado, gobiernos efímeros y reformas inconclusas se sucedieron con frecuencia. Cada crisis reactivaba el debate sobre el significado real de la independencia. Algunos la veían como una meta ya alcanzada, otros como una tarea inconclusa que debía completarse mediante cambios más profundos. La palabra libertad adquiría sentidos distintos según quien la pronunciara. A pesar de las dificultades, el paso del tiempo permitió cierta consolidación. Las fronteras se estabilizaron, las instituciones adquirieron mayor continuidad y la idea de nación se volvió parte de la vida cotidiana. Fiestas cívicas, símbolos patrios y conmemoraciones anuales reforzaron el vínculo entre pasado y presente. La independencia dejó de ser solo un recuerdo doloroso o glorioso para convertirse en un elemento estructural de la identidad colectiva. Pero incluso en esa aparente estabilidad persistía una inquietud de fondo. La pregunta original, la que había impulsado las guerras y los sacrificios, seguía sin una respuesta definitiva. ¿Qué significaba ser libres en sociedades marcadas por la desigualdad y la dependencia? ¿Hasta qué punto la ruptura con el imperio había transformado realmente las relaciones de poder? Así, la independencia continuó viviendo no solo en los libros y los monumentos, sino en las tensiones diarias de la vida social. Era un pasado que no terminaba de pasar, una referencia constante para comprender el presente y proyectar el futuro. América Latina avanzaba, con pasos desiguales, cargando el peso de esa herencia. Una libertad conquistada a un alto precio, siempre celebrada, siempre discutida y nunca completamente resuelta. Al llegar a la segunda mitad del siglo XIX, la independencia ya no era un recuerdo cercano, sino una presencia constante que moldeaba cada decisión colectiva. Había dejado de ser únicamente un origen heroico para convertirse en una medida con la cual se evaluaban los logros y fracasos del presente. Cada crisis política, cada protesta social y cada reforma se interpretaban a la luz de aquella ruptura inicial con el orden colonial. Las nuevas generaciones
comenzaron a cuestionar con mayor fuerza el legado recibido. Para muchos, la independencia había sido una revolución política incompleta, incapaz de transformar de raíz las estructuras sociales heredadas. Surgieron voces que reclamaban una segunda emancipación, no contra un imperio extranjero, sino contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión que persistían dentro de las propias repúblicas. La lucha ya no se libraba solo con armas, sino con ideas, discursos y movilización social. En este contexto, los movimientos sociales comenzaron a ganar protagonismo. Campesinos sin tierra, trabajadores urbanos y sectores marginados empezaron a organizarse, exigiendo derechos que habían sido prometidos en el discurso independentista, pero nunca plenamente cumplidos. La libertad política sin justicia social se revelaba insuficiente. Estas demandas generaron tensiones profundas, desafiando a estados que aún se encontraban en proceso de consolidación. El poder respondió de maneras diversas. En algunos casos se intentaron reformas graduales. En otros, la represión fue la respuesta dominante. La relación entre el Estado y la sociedad se volvió más compleja y conflictiva. La independencia, que había unido a distintos sectores contra un enemigo común, ahora dejaba al descubierto intereses enfrentados dentro de las propias naciones. La unidad forjada en la guerra se fragmentaba en tiempos de paz. La memoria del pasado independentista se convirtió entonces en un recurso político. Distintos grupos apelaban a los ideales originales para legitimar sus reclamos. La figura del ciudadano libre, proclamada en los primeros años republicanos, fue reinterpretada para incluir nuevas demandas de participación y justicia. Al mismo tiempo, los gobiernos utilizaron ese mismo pasado para justificar el orden existente, presentándose como herederos legítimos de la gesta emancipadora. Este uso contradictorio de la historia revelaba algo fundamental. La independencia no había cerrado un ciclo, sino que había abierto un debate permanente sobre el sentido de la libertad. Cada generación renegociaba ese significado según sus propias experiencias. Para algunos, la independencia era un logro definitivo que debía preservarse. Para otros, una promesa traicionada que exigía ser retomada. A medida que el tiempo avanzaba, América Latina se enfrentó a nuevos desafíos globales. La integración en un mundo cada vez más interconectado planteó preguntas similares a las del pasado colonial, aunque bajo formas distintas. La soberanía, tan central en las luchas independentistas, debía ahora coexistir con presiones externas, económicas y políticas. La libertad conquistada seguía siendo puesta a prueba. Sin embargo, a pesar de las tensiones y los conflictos, la experiencia independentista había dejado una huella imborrable. Había enseñado que el orden no es eterno, que la autoridad puede ser cuestionada y que los pueblos pueden convertirse en actores de su propia historia. Esa conciencia, nacida en medio de guerras y sacrificios, continuó alimentando las luchas posteriores, incluso cuando sus resultados parecían inciertos. Así, la independencia persistió no solo como un episodio del pasado, sino como una fuerza activa en la vida de las naciones latinoamericanas. Vivía en las demandas sociales, en los debates políticos y en las preguntas sin respuesta que atravesaban la historia regional. Más que un punto de partida o de llegada, se convirtió en un proceso en constante reinterpretación. Una herencia viva que obligaba una y otra vez a preguntarse qué significaba realmente ser libres. Con el tránsito hacia el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX, la independencia comenzó a adquirir
una dimensión más lejana en el tiempo, pero no por ello menos influyente. Ya no se la vivía como una herida abierta, ni como una gesta reciente, sino como un fundamento sobre el cual se había construido todo lo demás. Sin embargo, cuanto más se consolidaban los estados, más evidente resultaba que las promesas originales seguían sin cumplirse plenamente. Las repúblicas latinoamericanas avanzaron en la formalización de sus estructuras, códigos civiles, sistemas administrativos más estables y ejércitos nacionales permanentes. A primera vista, el proyecto independentista parecía haber triunfado. Las banderas ondeaban sin amenaza extranjera directa, los gobiernos se sucedían según reglas establecidas, y la idea de nación estaba firmemente instalada en la conciencia colectiva. Pero bajo esa superficie persistían tensiones profundas que recordaban constantemente el carácter inconcluso de la emancipación. El crecimiento económico, cuando existió, se distribuyó de manera desigual. Las ciudades principales se modernizaron, mientras vastas regiones rurales permanecían al margen del progreso. Esta brecha reforzó la sensación de que la independencia había beneficiado más a algunos sectores que a otros. Para millones de personas, la libertad seguía siendo una palabra abstracta, distante de su experiencia cotidiana. La política reflejó esa contradicción. Los sistemas representativos funcionaban de manera limitada y la participación real de la población era reducida. El poder seguía concentrado, ahora no en manos de una metrópoli extranjera, sino de élites locales que habían heredado, en muchos casos, los privilegios del período colonial. Esta continuidad generó una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto la independencia había transformado realmente las relaciones de dominación? En respuesta, comenzaron a surgir nuevas corrientes de pensamiento que reinterpretaron el pasado. Intelectuales, reformadores y movimientos políticos revisaron la historia de la independencia para señalar sus límites y contradicciones. Ya no bastaba con celebrar la ruptura con el imperio. Era necesario comprender por qué esa ruptura no había generado sociedades más justas. La historia dejó de ser solo un relato épico y se convirtió en un campo de reflexión crítica. Esta revisión del pasado tuvo consecuencias profundas. La independencia pasó a verse no como un logro cerrado, sino como el primer paso de un proceso más largo de emancipación social y cultural. Se empezó a hablar de libertad en términos más amplios, vinculándola con educación, derechos laborales y dignidad humana. De este modo, el legado independentista se proyectó hacia nuevas luchas, distintas en forma, pero conectadas en espíritu. Aún así, la memoria de la guerra y del sacrificio original siguió ocupando un lugar central. Monumentos, fechas patrias y ceremonias oficiales mantuvieron viva la imagen de una gesta fundacional. Esa memoria cumplió una función ambigua. Por un lado, unía a la sociedad en torno a un origen común. Por otro, corría el riesgo de congelar la independencia como un mito intocable, ajeno a las realidades del presente. Con el tiempo, se hizo evidente que la independencia no podía entenderse únicamente como un evento histórico. Era una idea en permanente disputa, un punto de referencia que se reactivaba cada vez que surgía una crisis o una demanda de cambio. En ese sentido, la emancipación no pertenecía solo al pasado, sino también al futuro. Así, América Latina continuó avanzando con una herencia compleja y viva. La independencia había abierto la posibilidad de decidir el propio destino, pero no había garantizado el resultado de esas decisiones. Cada generación se vio obligada a redefinir lo que significaba ser libre.
a reinterpretar aquel momento fundacional y a medir su presente frente a los ideales proclamados entonces. De ese diálogo constante entre pasado y presente surgió una certeza duradera. La independencia no fue un final glorioso, sino el inicio de una búsqueda que, de una u otra forma, aún continúa. A comienzos del siglo XX, cuando el mundo entraba en una era de cambios acelerados, la independencia latinoamericana adquirió un nuevo significado. Ya no era sólo el acto fundador de las repúblicas, sino un espejo incómodo que reflejaba las distancias entre el ideal y la realidad. Las naciones existían, los estados funcionaban, pero la pregunta esencial seguía intacta. ¿Para quién había sido realmente la emancipación? Las transformaciones económicas y sociales intensificaron esta tensión. La modernización avanzó de manera desigual, beneficiando a sectores urbanos y exportadores, mientras grandes mayorías permanecían al margen. Las viejas jerarquías coloniales, aunque disfrazadas con un lenguaje republicano, continuaban condicionando el acceso al poder y a los recursos. La independencia política, lograda décadas atrás, parecía insuficiente frente a estas nuevas formas de subordinación. En este contexto, el pasado independentista fue invocado con una fuerza renovada, ya no solo como celebración, sino como acusación. Los discursos oficiales hablaban de libertad y soberanía, pero las calles comenzaban a llenarse de voces que reclamaban coherencia entre la historia proclamada y la vida real. La independencia, que alguna vez había sido una promesa de ruptura, se convirtió en una medida crítica con la cual evaluar el presente. Los movimientos populares encontraron en ese legado una fuente de legitimidad. Al recordar el sacrificio de generaciones anteriores, denunciaban la persistencia de la injusticia como una traición al espíritu original de la emancipación. La lucha por derechos laborales, por acceso a la tierra y por participación política se presentó como una continuación necesaria de aquella gesta inconclusa. La historia dejaba de ser un recuerdo distante y se transformaba en una herramienta viva. Al mismo tiempo, las élites políticas y económicas también apelaron a la independencia para sostener el orden existente. Se presentaban como guardianes de la estabilidad lograda tras el caos del pasado, argumentando que cualquier cambio profundo ponía en riesgo lo conquistado. Así, el mismo episodio histórico servía para justificar proyectos opuestos, revelando su carácter abierto y disputado. La independencia, lejos de unificar de manera definitiva, se convirtió en un terreno de interpretación constante. Cada crisis económica, cada conflicto social y cada reforma frustrada reactivaban el debate sobre su verdadero significado. No se trataba solo de recordar cómo se había roto con el imperio, sino de preguntarse qué tipo de sociedad debía surgir de esa ruptura. Con el paso del tiempo, esta tensión se volvió parte estructural de la experiencia latinoamericana. La independencia dejó de ser un evento excepcional para convertirse en una referencia permanente, un punto de partida al que siempre se regresaba. No como una respuesta cerrada, sino como una pregunta insistente que atravesaba generaciones. Así, el camino iniciado en los albores del siglo XIX continuó proyectándose hacia el futuro. La emancipación política había sido real y decisiva, pero no había resuelto todas las contradicciones. Había abierto un horizonte, no definido un destino. América Latina avanzó cargando esa herencia, consciente de que la libertad conquistada debía ser constantemente defendida, redefinida y ampliada. En esa búsqueda incesante residía, quizás,
el sentido más profundo de la independencia, no como un triunfo definitivo, sino como un proceso inacabado, una invitación permanente a cuestionar el poder, a imaginar alternativas y a recordar que la historia no se detiene en el momento de la victoria. La emancipación, nacida en medio de guerras y sacrificios, seguía viva precisamente porque nunca terminó de cumplirse. El impulso hacia la independencia en el continente latinoamericano adquirió un carácter imparable a medida que la influencia de las ideas ilustradas y los ejemplos de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos calaban en la conciencia de las élites criollas y las masas populares. En el norte, las colonias españolas enfrentaban el vacío de poder dejado por la invasión napoleónica a España en 1808, cuando Fernando VII fue depuesto, y Napoleón impuso a su hermano José Bonaparte en el trono español. Este hecho desató un debate profundo. ¿Quién detentaba legítimamente la autoridad en América? Los cabildos y juntas locales comenzaron a asumir el poder, adoptando el argumento de que la soberanía residía en el pueblo ante la ausencia del rey legítimo. Esta justificación se convertiría en uno de los pilares ideológicos de los movimientos independentistas. En el virreinato del Río de la Plata, figuras como Manuel Belgrano y Juan José Castelli emergieron como líderes comprometidos con la causa. Belgrano, inspirado por la educación recibida en España y las corrientes ilustradas, promovió la formación de milicias locales y la difusión de ideas de libertad y soberanía. Castelli, por su parte, llevó la revolución a las provincias del norte, articulando la lucha no solo contra las autoridades coloniales, sino también contra las estructuras sociales que perpetuaban la opresión. La Revolución de Mayo de 1810, en Buenos Aires, marcó un momento decisivo. La destitución del virrey Cisneros simbolizó el quiebre definitivo con la autoridad colonial, y la primera junta que asumió el poder inició un proceso de reorganización política y militar de la región. Mientras tanto, en el norte del continente, en Venezuela, Simón Bolívar se consolidaba como líder clave. Tras la derrota de la expedición de Francisco de Miranda, Bolívar reorganizó la lucha, combinando la guerra de guerrillas con campañas convencionales. Su visión no era solo la independencia de Venezuela, sino la creación de una gran confederación de repúblicas latinoamericanas, unidas por ideales de libertad, justicia y desarrollo. Bolívar comprendía la importancia de la movilización popular y de la alianza con distintos sectores sociales: campesinos, mestizos y esclavos liberados, quienes veían en la independencia una oportunidad de emancipación más amplia. En el territorio del actual México, Miguel Hidalgo y José María Morelos impulsaron un movimiento popular con profundas implicaciones sociales. Hidalgo, al gritar «¡Viva la Virgen de Guadalupe!» y «¡Mueran los gachupines!», movilizó a miles de campesinos indígenas y mestizos, canalizando tanto el resentimiento contra la opresión económica como la aspiración de autonomía política. A pesar de su ejecución en 1811, el legado de Hidalgo continuó a través de Morelos, quien articuló un proyecto más organizado, incluyendo propuestas de igualdad, abolición de tributos excesivos y protección de derechos de las comunidades indígenas. La lucha por la independencia no se limitó a campañas militares, sino que estuvo acompañada por complejas negociaciones diplomáticas y la redefinición del poder político. Las guerras civiles, la resistencia de grupos realistas leales a la corona española y la intervención de potencias extranjeras crearon un entorno inestable, en el que los líderes revolucionarios
debían equilibrar aspiraciones sociales, estrategias militares y alianzas internacionales. Bolívar, por ejemplo, no solo combatió en los campos de batalla, sino que también negoció con líderes regionales, buscando consolidar la independencia en territorios fragmentados y a menudo enfrentados entre sí. A medida que las victorias militares se sucedían, se comenzó a gestar una nueva conciencia nacional. Los símbolos patrios, las banderas, los himnos y la invocación de héroes revolucionarios crearon un imaginario colectivo que trascendía los intereses individuales de los líderes. La independencia se consolidó finalmente en distintas fechas a lo largo del continente. Argentina en 1816, Chile en 1818, Colombia y Venezuela entre 1819 y 1821, Perú en 1821 y México en 1821, tras la firma del Plan de Iguala y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Sin embargo, la independencia no significó la solución inmediata de todos los problemas. Las nuevas repúblicas enfrentaron desafíos enormes: consolidación política, creación de instituciones, tensiones sociales, conflictos regionales y la amenaza de intervenciones extranjeras. Aún así, el proceso de emancipación abrió la puerta a una transformación profunda de la estructura social, económica y cultural de América Latina. La independencia se convirtió en un hito que redefinió las relaciones de poder y la identidad de los pueblos, sentando las bases para la construcción de naciones soberanas, conscientes de sus derechos y de la posibilidad de forjar un destino propio, distinto del dominio colonial. A medida que las guerras de independencia avanzaban, las distintas regiones del continente comenzaron a experimentar realidades particulares que marcaron diferencias profundas entre los procesos emancipadores. En el sur, en Chile, las campañas dirigidas por Bernardo O'Higgins y el apoyo estratégico de fuerzas lideradas por José de San Martín consolidaron la liberación del dominio español tras la decisiva batalla de Maipú en 1818. Esta victoria no solo garantizó la independencia formal, sino que sentó las bases para la organización política del nuevo Estado, en el que la figura del líder militar y la construcción de instituciones civiles se entrelazaron de manera fundamental. En el norte, Bolívar continuaba enfrentando desafíos logísticos y políticos enormes. La campaña admirable que permitió la liberación de Venezuela en 1813 fue seguida por una serie de conflictos que exigieron no solo habilidad militar, sino también capacidad de negociación y construcción de alianzas con líderes regionales. La independencia no era únicamente el resultado de la fuerza de las armas. Dependía de la articulación entre ejércitos, apoyo popular y estrategias diplomáticas que aseguraran la continuidad del proyecto revolucionario. Simultáneamente, en Nueva Granada y Quito, los procesos de independencia mostraron la complejidad de unir territorios diversos bajo un mismo proyecto. La creación de la Gran Colombia en 1819 buscó consolidar la unión de Venezuela, Colombia y Ecuador, estableciendo un modelo de república federal que, aunque ambicioso, enfrentó tensiones internas constantes. Los conflictos de intereses regionales y la falta de experiencia en autogobierno demostraron que la emancipación era apenas el primer paso de un largo proceso de consolidación política. En México, tras la muerte de Hidalgo y la ejecución de Morelos, los movimientos independentistas lograron reorganizarse bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide. Su Plan de Iguala, firmado en 1821, articuló tres principios fundamentales: independencia de España, mantenimiento de la religión católica
y unidad entre distintos sectores sociales. La entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México simbolizó la culminación de una larga lucha, pero también evidenció la necesidad de equilibrar intereses sociales, políticos y económicos dentro del nuevo Estado. Aunque la independencia se alcanzó en la mayoría de los territorios, las sociedades recién emancipadas se enfrentaron a la enorme tarea de construir instituciones estables, redefinir la economía y consolidar identidades nacionales. La ruptura con la metrópoli fue solo el inicio. Los conflictos internos, las desigualdades heredadas y la fragmentación regional marcaron los primeros años de vida republicana. La independencia no trajo automáticamente prosperidad ni justicia social, pero abrió un espacio en el que las sociedades podían, por primera vez, decidir su propio destino. Los líderes emancipadores comprendieron que la libertad formal debía ir acompañada de esfuerzos constantes para mantenerla. Bolívar, O'Higgins, San Martín y otros no solo fueron estrategas militares, sino también arquitectos de una nueva visión política, conscientes de que la independencia era un proceso dinámico que requería vigilancia, compromiso y adaptabilidad. La guerra había terminado, pero la construcción de la nación apenas comenzaba. A medida que las naciones latinoamericanas consolidaban su independencia, comenzaron a enfrentar desafíos más complejos y duraderos que las simples victorias militares. La emancipación política había roto con el dominio colonial, pero no había resuelto los problemas sociales, económicos y culturales que la guerra había dejado a su paso. Las sociedades se encontraban fragmentadas, con profundas desigualdades que condicionaban el acceso a la tierra, la educación y la participación política. La tarea de construir repúblicas funcionales era, en muchos casos, más ardua que la misma lucha por la independencia. En este contexto, surgieron debates sobre la forma de gobierno y la organización territorial. Algunos líderes abogaban por sistemas centralizados que garantizaran estabilidad y uniformidad, mientras que otros defendían un federalismo más amplio, capaz de reconocer la diversidad regional y cultural. Estas diferencias no solo reflejaban distintos proyectos políticos, sino también tensiones históricas entre provincias y territorios que habían desarrollado identidades propias durante siglos de administración colonial. La disputa sobre el equilibrio entre autoridad central y autonomía regional se convirtió en un tema recurrente en los primeros años de las nuevas repúblicas. La economía también representaba un desafío formidable. La guerra había devastado infraestructuras, interrumpido el comercio y agotado recursos. La dependencia de mercados externos, especialmente de productos manufacturados europeos, mantenía a muchas economías en una situación vulnerable. Las nuevas naciones buscaban impulsar la producción local y diversificar sus economías, pero la transición fue lenta y complicada. Las tensiones sociales se intensificaron cuando la población esperaba mejoras inmediatas, mientras que la realidad imponía sacrificios y esfuerzos prolongados. La construcción de un orden jurídico y administrativo propio fue igualmente difícil. Las leyes heredadas del período colonial eran insuficientes para garantizar justicia y equidad, y la creación de instituciones efectivas requirió tiempo y experiencia. Los líderes independentistas debieron equilibrar la autoridad militar con la necesidad de desarrollar estructuras civiles capaces de sostener la gobernabilidad. Este proceso de institucionalización constituyó un desafío central para la consolidación de la independencia. En el plano social,
la independencia comenzó a modificar lentamente las jerarquías tradicionales. La abolición de la esclavitud, la ampliación de derechos ciudadanos y la incorporación de nuevos sectores a la vida política transformaron gradualmente la sociedad, aunque de manera desigual. La movilidad social y la participación real siguieron siendo limitadas, lo que generó conflictos internos y alimentó movimientos reformistas que buscaban completar la emancipación iniciada por las guerras. La educación y la cultura se convirtieron en herramientas esenciales para construir la identidad de las nuevas naciones. La difusión de ideas ilustradas, la creación de escuelas y universidades y la promoción de símbolos nacionales, banderas, himnos, monumentos, contribuyeron a consolidar un sentido de pertenencia y cohesión social. La memoria de la independencia se transformó en un mito fundacional, transmitido de generación en generación, que fortalecía la conciencia de libertad y soberanía, a la vez que servía como referencia para evaluar los avances y retrocesos de la sociedad. Al final, la independencia de América Latina no puede entenderse solo como un hecho militar o político. Fue un proceso profundo de transformación, marcado por la complejidad de las estructuras heredadas, la diversidad de intereses y la necesidad de reinventar la vida colectiva. La emancipación abrió un horizonte de posibilidades, pero dejó claro que la verdadera libertad requiere esfuerzo continuo, reflexión y la construcción constante de instituciones, valores y vínculos sociales que sostengan la autonomía de las naciones recién liberadas. A medida que los nuevos estados consolidaban su independencia, se enfrentaron a la dura realidad de construir sociedades cohesionadas en medio de diversidad étnica, regional y económica. La emancipación había eliminado la autoridad colonial, pero no había borrado las profundas desigualdades heredadas del período virreinal. Las tensiones entre criollos, mestizos, indígenas y afrodescendientes se manifestaban tanto en la vida cotidiana como en la política, exigiendo soluciones que aún estaban lejos de alcanzarse. El proceso de construcción de instituciones fue desigual y muchas veces conflictivo. Las repúblicas intentaron establecer gobiernos representativos y sistemas judiciales propios, inspirados en modelos extranjeros, pero la falta de experiencia y la resistencia de las élites locales ralentizaron estos esfuerzos. En varias regiones, los caudillos militares mantenían un poder de facto, equilibrando la autoridad formal del Estado y los intereses de las comunidades locales. La independencia, aunque alcanzada en el plano político, necesitaba ahora transformarse en libertad efectiva para la población. La economía continuó siendo un desafío crítico. La guerra había devastado infraestructuras, interrumpido el comercio y desorganizado la producción agrícola. Las repúblicas emergentes dependían de exportaciones de materias primas y de capital extranjero, replicando parcialmente la dependencia económica de la época colonial. Esta situación obligó a los nuevos gobiernos a desarrollar políticas económicas que fomentaran la producción local, el comercio interno y la integración regional, aunque los resultados fueron desiguales y lentos. En paralelo, la educación y la cultura se convirtieron en herramientas estratégicas para la consolidación de la identidad nacional. La creación de escuelas, universidades y centros culturales buscó formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, al tiempo que difundía la memoria de la independencia como mito fundacional. Este relato compartido ayudó a unificar a sociedades fragmentadas
y a legitimar el poder de los estados, aunque también ocultó tensiones y exclusiones persistentes. Los conflictos regionales y las rivalidades internas continuaron siendo una constante. Algunas provincias buscaban mayor autonomía, mientras que los gobiernos centrales luchaban por consolidar el control. Estas tensiones derivaron en guerras civiles y levantamientos periódicos, evidenciando que la independencia política no garantizaba automáticamente estabilidad ni cohesión social. La emancipación había abierto el camino, pero recorrerlo requería tiempo, negociación y esfuerzo sostenido. A pesar de los desafíos, el espíritu de la independencia permanecía vivo. Las generaciones nacidas tras las guerras comprendieron que la libertad era un proceso continuo que debía ser defendido y ampliado. Los líderes independentistas, conscientes de las limitaciones de su tiempo, habían sentado las bases de un cambio profundo, que no se medía únicamente por la ausencia de autoridad colonial, sino por la capacidad de las sociedades de autogobernarse, de participar en la vida política y de definir su destino. Así, América Latina entró en un siglo XIX, posterior a la independencia, con una herencia compleja: libertad política recién conquistada, instituciones aún frágiles, economías dependientes y sociedades fragmentadas. La emancipación no fue un logro inmediato y total, sino el inicio de un proceso de construcción nacional que requeriría décadas de esfuerzo, negociaciones y sacrificios. La independencia se convirtió en un horizonte permanente, un ideal que guiaba las decisiones políticas y sociales, recordando a cada generación que ser libre implicaba mucho más que derrotar al poder colonial. Significaba transformar la sociedad desde sus cimientos. Mientras las nuevas repúblicas avanzaban en su consolidación, se hizo evidente que la independencia política no resolvía automáticamente los problemas estructurales de la región. Las desigualdades heredadas del período colonial persistían, y la población rural, especialmente los indígenas y afrodescendientes, seguía marginada del poder y de los beneficios de la economía emergente. Los antiguos privilegios de las élites criollas se mantenían en muchos casos, adaptándose a los nuevos marcos republicanos, lo que generó tensiones constantes entre promesas de libertad y realidad social. En este período, los caudillos regionales adquirieron un protagonismo notable. Figuras como Juan Manuel de Rosas en Argentina o Antonio López de Santa Anna en México consolidaron su poder a partir del prestigio militar, la capacidad de movilización de tropas y el control sobre recursos estratégicos. Su autoridad a menudo se ejercía más sobre la base de la lealtad personal y la fuerza que de instituciones sólidas, lo que evidenciaba la fragilidad de los sistemas políticos nacientes. Estos líderes, mientras defendían la independencia frente a amenazas externas o internas, moldeaban al mismo tiempo las estructuras del poder local, dejando un legado ambiguo de orden y arbitrariedad. La economía de las nuevas repúblicas también mostraba luces y sombras. La guerra había interrumpido la producción agrícola y minera, y el comercio internacional debía reconstruirse casi desde cero. Mientras algunos sectores lograron integrarse exitosamente a mercados externos, amplias poblaciones permanecieron en condiciones precarias. La necesidad de recursos y la dependencia de capital extranjero condicionaban las políticas económicas, reproduciendo en muchos casos relaciones de dependencia similares a las coloniales. La independencia, aunque jurídica y militarmente efectiva, no se traducía en igualdad económica ni en prosperidad inmediata para todos.
Aún así, la independencia abrió posibilidades inéditas. La idea de ciudadanía, aunque limitada en la práctica, comenzó a sustituir gradualmente la condición de súbdito. La educación, las constituciones y las reformas legales empezaron a formar un marco dentro del cual la población podía aspirar a participar en la vida política. La construcción de escuelas y universidades, la promulgación de códigos civiles y la creación de instituciones judiciales fueron pasos fundamentales, aunque incompletos, hacia sociedades más inclusivas. La memoria de la guerra y de los héroes independentistas se utilizó para consolidar una identidad nacional que trascendiera las diferencias regionales. En el plano social, la independencia estimuló debates sobre derechos y justicia. La abolición de la esclavitud, aunque desigual y parcial, representó un avance simbólico importante, y la participación de sectores populares en la guerra dio lugar a demandas de reconocimiento y participación. Sin embargo, la transformación social fue gradual y muchas expectativas quedaron insatisfechas, alimentando tensiones que marcarían la política de las décadas siguientes. En suma, la independencia de América Latina fue un proceso complejo y prolongado. La ruptura con la autoridad colonial constituyó un cambio radical, pero la construcción de estados fuertes, equitativos y cohesionados implicó un camino largo y conflictivo. Las nuevas repúblicas heredaron territorios fragmentados, economías dependientes y sociedades desiguales, pero también la oportunidad de definir su destino. La libertad recién conquistada se convirtió en un horizonte que demandaba esfuerzo constante, negociación y aprendizaje. La independencia, lejos de ser un final, se transformó en un proyecto permanente, una tarea de siglos que requería consolidar instituciones, transformar la sociedad y dar contenido real a los ideales proclamados en los albores de la emancipación. A medida que las repúblicas latinoamericanas entraban en la segunda década tras la independencia, los desafíos internos se intensificaban. La guerra había dejado un legado de destrucción, economías debilitadas y sociedades divididas, y los nuevos gobiernos debían enfrentarse a problemas estructurales que ninguna victoria militar podía resolver por sí sola. La necesidad de consolidar instituciones, garantizar la participación ciudadana y equilibrar intereses regionales se convirtió en una prioridad constante. En varios territorios, la presencia de caudillos y líderes militares seguía siendo determinante. Estos personajes, que habían ganado prestigio durante las campañas independentistas, ejercían un poder considerable, a veces en competencia con los gobiernos centrales. La combinación de autoridad militar y legitimidad política, junto con la capacidad de movilizar recursos y seguidores, les permitía influir en decisiones fundamentales sobre leyes, impuestos y organización territorial. Esta concentración de poder en figuras individuales contrastaba con los ideales republicanos de participación y equilibrio de poderes, generando tensiones que marcarían la política de la región durante décadas. Las tensiones sociales también eran evidentes. En el campo, los antiguos sistemas de explotación y desigualdad permanecían casi intactos. Los campesinos, indígenas y afrodescendientes continuaban enfrentando limitaciones de acceso a la tierra, derechos civiles restringidos y oportunidades económicas escasas. La independencia había alterado las estructuras de autoridad, pero no había eliminado la injusticia social. Las demandas de reforma agraria, igualdad de derechos y participación más amplia en la vida política empezaron a tomar fuerza, presionando a los gobiernos
a considerar medidas que fueran más allá de la mera retórica. En las ciudades, el crecimiento económico y cultural comenzaba a redefinir el paisaje social. Surgieron nuevas élites urbanas, profesionales, comerciantes y funcionarios, que aspiraban a consolidar un orden basado en la ley y la educación, en contraste con el dominio personalista de los caudillos. Estas élites contribuyeron al desarrollo de instituciones, prensa, educación y redes de comunicación que fortalecieron la idea de ciudadanía y consolidaron la identidad nacional. La memoria de la independencia se convirtió en un recurso cultural y político para unificar a la población, al tiempo que servía como herramienta para debatir los caminos del futuro. A nivel económico, la dependencia de mercados externos continuó siendo un desafío. Las repúblicas exportaban materias primas e importaban productos manufacturados, reproduciendo patrones de dependencia que recordaban, bajo nuevas formas, a los sistemas coloniales. Las estrategias de integración regional, promoción de la industria local y fomento del comercio interno fueron necesarias, aunque con resultados desiguales. La independencia había abierto oportunidades, pero consolidar una economía soberana requería planificación, disciplina y cooperación entre distintos sectores sociales y políticos. Políticamente, la construcción de estados funcionales implicaba un aprendizaje constante. La redacción de constituciones, la creación de códigos legales y la formación de fuerzas de seguridad nacionales eran procesos lentos, atravesados por conflictos internos y rivalidades regionales. Cada crisis política se interpretaba a la luz del legado de la independencia, recordando que la libertad recién conquistada debía ser defendida y ampliada continuamente. Los debates sobre centralismo versus federalismo, derechos de los ciudadanos y justicia social reflejaban la complejidad de transformar la emancipación en realidad concreta para todos los habitantes. En suma, los primeros años tras la independencia revelaron que la verdadera libertad no se medía únicamente por la ausencia de autoridad colonial. Requería instituciones sólidas, participación ciudadana, justicia social y capacidad de los estados para responder a las necesidades de sus pueblos. La independencia había sido un logro histórico monumental, pero también el inicio de un largo proceso de construcción nacional. Las repúblicas latinoamericanas avanzaban cargando la memoria de la gesta emancipadora, conscientes de que el verdadero desafío consistía en transformar la libertad política en progreso real, equidad social y cohesión duradera. Consolidada la independencia política, las nuevas repúblicas latinoamericanas se enfrentaron a la tarea más compleja: transformar la libertad recién adquirida en un sistema de gobierno funcional y estable. Las guerras habían dejado profundas cicatrices en la infraestructura, en la economía y en la cohesión social. Las élites criollas, aunque protagonistas de la independencia, debían ahora construir instituciones capaces de garantizar la justicia, la participación ciudadana y la continuidad del poder sin depender de figuras militares individuales. En muchos casos, los caudillos continuaron ejerciendo un poder determinante. Su autoridad, basada en el prestigio ganado durante la guerra y la capacidad de movilizar recursos y seguidores, a menudo contrastaba con los ideales republicanos de gobiernos representativos y leyes impersonales. Figuras como José Antonio Páez en Venezuela o Juan Manuel de Rosas en Argentina mostraban cómo la autoridad personal podía dominar sobre las instituciones formales, generando tensiones entre centralismo y autonomía regional.
La independencia, aunque alcanzada, se enfrentaba a un desafío interno: consolidar un Estado que pudiera sostenerse más allá de la fuerza de sus líderes. La economía representó otro desafío crucial. La destrucción causada por los conflictos y la dependencia de mercados externos obligaron a las nuevas naciones a buscar formas de desarrollo interno y diversificación de la producción. Sin embargo, los recursos eran limitados y las estructuras coloniales persistían de manera encubierta. La concentración de tierras, la falta de acceso a crédito y las barreras comerciales mantenían a gran parte de la población en condiciones de vulnerabilidad. La libertad política debía complementarse con medidas que promovieran equidad y prosperidad, un objetivo que no siempre se alcanzó de manera inmediata. El ámbito social fue igualmente complejo. La independencia había prometido libertad y ciudadanía, pero la realidad mostraba limitaciones significativas. Campesinos, indígenas y afrodescendientes continuaban excluidos de muchos derechos y oportunidades. Los debates sobre la inclusión, la educación y la participación política comenzaron a marcar la agenda pública, generando movimientos reformistas y demandas de justicia que buscaban completar el proyecto emancipador iniciado décadas antes. La memoria de la guerra se convirtió en un referente moral y político para estas reivindicaciones. La educación y la cultura jugaron un papel estratégico en la consolidación de las nuevas naciones. La creación de escuelas, universidades y espacios culturales permitió formar ciudadanos con conciencia de sus derechos y deberes, al tiempo que difundía los valores de la independencia como base de la identidad nacional. Símbolos, banderas, himnos y héroes revolucionarios contribuyeron a construir un imaginario colectivo que unificaba sociedades diversas y reforzaba la legitimidad de los gobiernos. Así, la independencia no fue un punto final, sino el inicio de un proceso permanente de construcción nacional. Cada decisión política, cada reforma social y cada conflicto regional se interpretaba a la luz de aquel pasado emancipador, recordando a los pueblos latinoamericanos que la libertad no era un logro inmediato, sino un horizonte en constante construcción. La emancipación se consolidó como un proyecto dinámico, un llamado a transformar la soberanía política en justicia social, cohesión y desarrollo sostenible, asegurando que la libertad ganada con tanto esfuerzo se tradujera en oportunidades reales para todos los habitantes del continente. Consolidada la independencia formal, las naciones latinoamericanas entraron en una etapa de construcción profunda y sostenida. Los líderes que habían luchado por la emancipación comprendieron que la libertad no se limitaba a la ruptura con España. Implicaba crear instituciones duraderas, garantizar derechos ciudadanos y transformar sociedades fragmentadas en comunidades cohesionadas. La experiencia de las guerras de independencia había mostrado que la victoria militar era solo el primer paso. La verdadera emancipación dependía de la capacidad de consolidar el poder político y de administrar recursos de manera justa. Las primeras décadas posteriores a la independencia estuvieron marcadas por conflictos internos, muchas veces protagonizados por caudillos regionales que buscaban afirmar su autoridad frente a los gobiernos centrales. Las tensiones entre centralismo y federalismo se manifestaban en disputas políticas y enfrentamientos armados. Los ideales republicanos debían coexistir con realidades locales, donde las lealtades personales y el prestigio militar a menudo pesaban más que las instituciones recién creadas. La experiencia demostró que la independencia
era un proceso dinámico y que la estabilidad requería tanto diplomacia como fuerza. En el plano económico, las repúblicas enfrentaron el desafío de superar la dependencia heredada del período colonial. La exportación de materias primas y la importación de bienes manufacturados perpetuaban un modelo de vulnerabilidad. Los gobiernos buscaban fomentar la producción interna, diversificar los mercados y fortalecer la economía nacional. Pero estas transformaciones exigían tiempo, inversión y coordinación entre diversos sectores sociales. La emancipación política abría oportunidades, pero la libertad económica seguía siendo un horizonte por alcanzar. La dimensión social de la independencia también fue compleja. Campesinos, indígenas y afrodescendientes aspiraban a justicia, igualdad y reconocimiento. La participación política y el acceso a recursos seguían siendo limitados, generando demandas y movimientos reformistas que impulsaban cambios en leyes, derechos y estructuras sociales. La independencia, aunque había liberado a las naciones del dominio colonial, no había garantizado la equidad ni la inclusión plena. La memoria de los sacrificios de la guerra se convirtió en un instrumento moral y político para exigir el cumplimiento de los ideales emancipadores. El desarrollo cultural y educativo contribuyó a consolidar una identidad nacional. Escuelas, universidades y centros culturales difundieron valores republicanos y reforzaron la memoria histórica de la independencia. Símbolos, himnos y héroes nacionales crearon un imaginario compartido que ayudó a unir sociedades diversas, proporcionando cohesión social y legitimidad a los gobiernos. La independencia dejó de ser solo un hecho histórico para convertirse en un elemento constitutivo de la identidad colectiva. En conclusión, la independencia de América Latina fue mucho más que la derrota de un poder colonial. Fue el inicio de un proceso prolongado y complejo de construcción de estados, sociedades y economías capaces de sostener la libertad. Cada generación heredó no solo la victoria militar, sino también la responsabilidad de consolidar instituciones, garantizar justicia y transformar las promesas de la emancipación en realidades tangibles. La independencia no fue un final, sino un punto de partida para una búsqueda constante de soberanía, igualdad y desarrollo. Los pueblos latinoamericanos aprendieron que la verdadera libertad exige esfuerzo continuo, cooperación y compromiso con los ideales por los que sus antecesores habían luchado y dado su vida.